continuando con nuestro contenido del Meridiano BTV. En esta ocasión nos encontramos, mi querida condesa y yo, acompañados de Micaela Arreaza. Ella es educadora de padres y nos viene a conversar sobre qué es y cómo se educa a los padres sobre el trastorno límite de la personalidad en los niños. Micaela, bienvenida. Ay, muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Quisiera no estar aquí, ¿verdad? Porque quisiera no conocer sobre este trastorno, pero fue lo que me tocó como madre. Y el trastorno límite de personalidad es una desregulación emocional en el niño o adulto o adolescente. Pero en este caso vamos a enfocarnos en el niño. En preadolescencia y adolescencia. Ay, la etapa más difícil de la vida de un ser humano y para los padres. Ok. Supongo que se comienza a desarrollar cuando el niño comienza a desarrollar una personalidad en esa etapa preadolescente. Sí, entonces, muy bien como lo dijiste, es una etapa difícil. Entonces ahora agrégale una desregulación emocional. Eso es que todas las emociones que sienten, lo sienten a un extremo. O sea, no tan felices, no tan felices y no tan tristes, tan que se quieren morir. Que todas sus emociones son exageradas. Son exageradas. Tienen explosiones de ira, que no son como, no tiene nada que ver con la situación que uno está pasando. Por ejemplo, te cancelaron una juntadera y eso es estrellón de puerta, que si rompen cosas, o sea, algo que tú dices, pero ¿y qué fue? Entonces, como es la personalidad, es un comportamiento de fuera, lo que parece es que muchacho más maleducado, más malcriado, no le dan malcriado. Educación, qué padres son eso, mira lo que hace el niño, la niña. Exactamente, entonces culpabilizan a los padres por el comportamiento del niño. ¿Y no está psicológicamente en algún espectro? Porque se habla mucho del espectro autista, del espectro de Asperger. Puede ser coexistir con bipolaridad, con autismo, con déficit de atención. Puede coexistir, pero el trastorno límite de personalidad es su propia condición. ¿Y cómo se determina que un niño o una niña tienen este trastorno límite de personalidad? ¿Hay algún estudio en específico? Lo tiene que evaluar un terapeuta. Y entonces, dependiendo de lo que los padres le comunican al terapeuta del comportamiento del niño. Porque a veces ocultan información los padres. Bueno, no le hacen ningún bien. Y es a veces mucho, porque uno siente culpa. El hablar de la salud mental de su hijo es como que si uno como padre hubiera fallado es difícil en algo. para muchos padres, sí. Ahora, nadie tiene pena de decir, no, mi hijo es diabético, no me le den, en un cumpleaños no me le den azúcar, no me le den bizcocho, no me Es le... así. Pero trastorno límite o bipolaridad es como que no lo diga. Pero también ciertamente para determinar, no culpabilizar, pero sino determinar si realmente tiene un trastorno límite de la personalidad o es que, como decían ahorita, en verdad está malcriado el muchacho. Mira, lo que pasa es que cuando es trastorno es una exageración y se vuelven muy hirientes. Es muy sensibles difícil. También, muy sensibles. Muy sensibles, muy empáticos, como una hiperempatía. Todo lo que sienten, cualquier cosa que está pasando a su alrededor, ellos lo cogen el pleito para ellos. Lo sienten ellos, lo viven ellos. También las personas con trastorno límite tienen una sensibilidad a cambios de humores, quizás que pasan por desapercibido en nosotros, pero de repente yo, si estoy estresada y trato de manejarme, ¿verdad? Y respiro de una forma, mi hija de repente, mami, ¿qué te pasa? ¿Tú te sientes mal? ¿Tú estás estresada? Y yo, no, yo estoy bien. O sea, lo captan, es como que si nos leyeran como un radar. Todo lo hace rápido y de forma exagerada. Ahora bien, para los padres que nos están mirando en este momento, ¿cuáles son esas señales que me pueden decir a mí que tengo que llevar a mi hijo o a mi hija a una consulta donde un especialista, porque tengo la sospecha de que puede tener un trastorno límite de personalidad? Mira, primero la desregulación emocional, seguido por todo lo sienten al extremo y rápido. Bipolaridad, la gente habla, no, ese es bipolar. Pero la bipolaridad pasa de una emoción dura semanas o meses. En el trastorno límite es minutos o horas. En 15 minutos te puedes llorar, gritar, pelear, enamorar, amar y odiar otra vez. Miedo al abandono. Miedo al abandono, empatía extrema, impulsividad. Yo no entendía lo que era la impulsividad. Y de repente, es cuando tu hijo no tiene la facilidad de aguantar de hacer algo. Por ejemplo,
mi amiga decía, hay que ponerle un filtro a tu hija. Yo vendo filtros, vamos a ponerle. Pero es que mi hija decía cosas que, muchacha, pero ¿por qué tú sales con eso? O sea, ¿de dónde tú escuchas eso? Tienen o actúan de manera muy impulsiva, riesgoso. A medida que van creciendo las características, el comportamiento se va volviendo más riesgoso. Sí. Autolesiones, porque el niño no tiene las habilidades para manejar las emociones que son sumamente dolorosas. Entonces, ¿qué hace? Resuelve, que para una persona dice, ¿cómo tú te vas a cortar? Pero el dolor físico es menos que el dolor emocional. Ay, Dios mío. Y eso es lo que ellos, esa es la... Los buscan para distraerse. Sí, es para no sentir el dolor emocional, me voy a prefieren cortar. sentir este dolor. O se queman, o se cortan. Ay, Dios mío. Padres, y donde se cortan es, bueno, en los brazos, en la barriga, en los muslos. De repente un niño que anda con un suéter de esos grandes, de los porque hoodies, está ocultando algo. puede estar ocultando algo. Me llegan madres, porque tengo un grupo de apoyo para familiares, y me llegan madres y se sienten fatal, que ella no sabía que su hija se cortaba, pero su hija se lo escondía. También comportamientos riesgosos, cambios de pareja, de novios o novias, a diario casi, o semanal. Las ideas de que se llama splitting, que es o todos son buenos o todos son malos, o tú eres la mejor mamá del mundo, tú eres la peor madre del mundo, tú el mejor profesor, el profesor que más me odia, pero es la misma persona. Entonces ellos van como, mi mejor amiga, ya yo terminé con mi amiga, pues no la aguanto más. O sea, esos cambios drásticos. El dolor emocional que sienten estas personas, porque hay gente que están siendo diagnosticados a los 30, 40 y 50 años. Ellos ven que la única solución a no sentir ese dolor es suicidarse. Ay, Dios mío. Y por eso es tan importante ver o llevar tu hijo, llevar tu ser querido al psicólogo, porque el 90% de las personas con trastorno límite o borderline, que se llama en inglés, intentan el suicidio. El 10% lo logra. Muchas veces por accidente, pero lo logra igual. Entonces, este trastorno, como se maneja, esto le da mucho miedo a los padres, pero muchas veces hay que utilizar fármacos para bajar los síntomas de depresión, de ansiedad, de impulsividad, para que luego la terapia haga su función. Porque hay que estabilizarlos primero. Sí, porque imagínate, tú estás esperando una biopsia y te dicen, pero vamos a estudiar para este examen. O sea, tú vas a estar pensando en una biopsia o tú vas a estar pensando en un lío que tú tienes. Entonces, así le pasa a ellos. Ellos no pueden enfocarse en sus clases, en sus tareas, en su trabajo, cuando están con todos estos pensamientos. Micaela, exagerados. tú educas a los padres que tienen hijos también con límites trastorno del límite de personalidad. ¿Cuáles son esas terapias? Claro, no la vamos a dar aquí, pero una idea más o menos en qué consisten esas terapias o en qué consiste esa educación que tú le das a esos padres que tienen estos hijos así. La terapia ideal para esta condición se llama la terapia dialéctica conductual y fue desarrollada por una psicóloga que tiene el trastorno límite. Wow. Entonces, esta terapia les da las habilidades tanto a los jóvenes como a los cuidadores. Habilidades de que si mi hija está teniendo una crisis, primero hay que practicar las habilidades para que ella lo pueda usar, pero si ella no lo recuerda, pues yo me sé las habilidades y yo puedo ayudar a calmarla y tratarla. Son terapias grupales para los jóvenes y para los padres. Entonces, cuando empecé a investigar eso, mi hija fue diagnosticada a los 13 años. Primero a los 11 y luego a los 13 confirmados. ¿Y cuántos años tiene tu hija ahora? 16. Cuando empecé a buscar, en el país no había la terapia, nadie la estaba dando. Entonces dije, bueno, yo quiero que mi hija sobreviva. Claro. Entonces me la llevé fuera. Y mi hija fue otra persona antes y después de esa terapia, que dura 6 meses la terapia. Eso iba a preguntarte, Micaela. Como una persona que está involucrada en esto, que es madre, que trabajas con esto, ¿cómo es ese tema en la República Dominicana? Aún está muy atrasado, decías que no había. ¿Qué doctores hay disponibles? ¿Cómo, sabes, tienes alguna idea de la tasa o el porcentaje de niños
con esta condición que hay en el país, dónde se da más, o sea, más o menos alguna información acá en la República Dominicana que esté involucrada con este tema. Okay. En el país no tengo los datos, pero en Estados Unidos es como un 6% de la población, se da tanto en hembras y varones. Ahora, en el país estamos en pañales con esta terapia. Muchas personas, empezando porque muchas personas dicen que no se puede diagnosticar hasta los 18 años, lo cual no es cierto. Pero de los 10 a los 18 años muchas cosas pueden pasar y tal vez ni sobreviva a los 18 años. Exacto, entonces no sería ético no empezar a tratar a tiempo, porque mientras más rápido, como el cerebro tiene cierta plasticidad, entonces este niño va aprendiendo estas habilidades. Cuando yo controlar sus emociones. Controlarlo. Cuando yo cuando empezamos la terapia, pensaba, esto debería darse en pre-kinder. O sea, que cada ser humano debería aprender cómo estar presente, cómo controlar emociones grandes, aunque no tenga trastorno límite. Pero cómo no exploto, cómo me manejo. Cómo controlo la ira. Cómo controlo la ira. Entonces, las madres tenemos una fuerza que no sé de dónde nos lo da Dios, yo creo. Y dije, bueno, aquí estamos en pañales, vamos a buscar al experto a nivel mundial en el trastorno límite. Y él viene este sábado a dar una conferencia para profesionales de la salud mental en la mañana y en la tarde para el público en general. Si algo que hemos hablado hoy le hace ruido a una madre, un padre, un tío, un profesor, diga, déjame ir a averiguar, déjame ir a aprender. ¿Y dónde va a ser esa charla? En Santo Domingo, en el colegio St. Joseph, en La Esperilla, a las 3 de la tarde para el público en general. Excelente. Y a las 9 de la mañana para profesionales de la salud mental, que ya hay más de 100 profesionales inscritos. ¡Qué bueno! Desde pediatras, psicólogos, psiquiatras, estudiantes de psicología, o sea, porque estamos muy carentes de esta información y va a ser en español. Para los profesionales que se quieren inscribir pueden pagar algo. Yo tengo una hija psicóloga y me gustaría que asistiera. No, increíble que pudieran involucrar a las escuelas, colegios privados o públicos, directores, los maestros, las psicopedagogas, para que desde los colegios se pueda aprender a determinar que el muchacho no es que es un desastre, sino que pueda tener un trastorno. Que podría tener y empezar a identificar. No están fallando en la educación, sino que puede tener ese trastorno. Exactamente. Y entonces muchas veces son los colegios los que primero pueden dar la voz de alerta. Yo lo vi porque estábamos en cuarentena y yo veía a mi hija y yo, espérate, aquí está pasando algo más allá de lo que es la adolescencia. Porque ya yo tenía una hija que había pasado por la adolescencia. Entonces, aquí hay algo, pero porque yo la estaba viendo 24 horas al día. Ahora que estamos que he vuelto a la vida normal, puede ser los profesores los que digan, aquí está pasando algo. No, y crear también talleres de educación emocional en los colegios sería muy bueno. Y en las escuelas sobre todo, Carmencita, porque en las escuelas vemos a cada rato un enfrentamiento entre los estudiantes o entre un estudiante con un maestro. Y dice, pero qué vagabundería, y cómo yo permito eso, y qué educación. Y ahora que usted me ha dicho esto, ahora estoy yo pensando que cuando viene a ver esos niños tienen este trastorno. Claro, cuando uno se refiere a un joven o una joven como la loca, la dramática, ese exagerado, falta de educación, que malcriado, todas esas palabras, ojo, puede ser que esta persona esté sufriendo el trastorno límite de personalidad, pero eso, como se ve el comportamiento, no se ve nada físico. Entonces ahí es donde está la dificultad. Micaela, ya para concluir, porque el tiempo en televisión es cortito, recuerdan por favor este congreso que tienes con el médico especialista en trastorno límite, para que todas esas personas que están en casita, especialistas que nos están escuchando, personas que trabajan en educación, puedan acercarse. Bueno, el 6 de abril, este sábado, a las 9 de la mañana para profesionales de la salud mental y en la tarde, a las 3 de la tarde, para el público en general. Las boletas las pueden comprar en la entrada, son 750 pesos. También en mi cuenta BabyTime RD, por ahí está lleno de información. BabyTime RD, y tu número de teléfono para las personas también que quieran consultar o quieran ir a terapia contigo. Sí, bueno, yo todavía no doy terapia. Yo estoy estudiando psicología ahora, pero sí, educador de padres recién paridos. ¿Nos recuerdas el sitio donde es el colegio St. Joseph en La Esperilla?
en el Entonces, auditorio. Y mi teléfono es 809-710-0745. Bueno, Micaela, muchísimas gracias por traernos esta información tan importante y necesaria para todo nuestro público televidente. A ustedes, muchísimas gracias. Las puertas están abiertas para cuando quieras volver. Ay, perfecto, gracias. Nos cuenta qué tal La charla. Debe Exacto. ser espectacular. Es un profesor que él es asistente profesor de Harvard y tiene su centro en Boston y ha tratado más de 5,000 adolescentes de todo el mundo con el trastorno. Bueno, nos vamos a una breve pausa, no se mueva que todavía queda mucho más de este Su Meridiano BTV.